órganos desconcentrados, no existe una base jurídica. El artículo 46 de la Ley Orgánica de Administración Pública, el 45 de la Ley de Entidades Paraestatales, establecen claramente las definiciones de lo que son los órganos o los organismos descentralizados y los órganos desconcentrados, y en ningún lugar aparece una base jurídica en ese sentido. Sin embargo, se decía, bueno, pues como por lo menos yo he planteado que parece ser que las leyes en este país son trajes a la medida, pues ni modo, que quede como organismo descentralizado, y en ese sentido se le da otro estatus, se le da funciones, pero también hay que ponerle límites. Siempre mi planteamiento fue que había que obligar a que se publiquen, a que se promulguen las bases de coordinación. Ese es uno de los grandes problemas del subsector cultural. No se sabe exactamente qué es coordinar, como lo contienen otras leyes. Entonces, como no se sabe qué es coordinar, cada presidente del consejo que llega a ocupar ese cargo es como un pequeño virrey, digamos, ¿no? Que tiene un reino en el cual hace y deshace, se erige como un superior jerárquico y empieza, digamos, la complicación, el conflicto entre los distintos órganos que conforman el subsector cultura. Pero bueno, en esa circunstancia entonces se quedó establecido que el CONACUTA se convirtiera en un órgano, en un organismo descentralizado. Y de ahí se establecen cuáles van a ser sus atribuciones y se establece de alguna manera cuáles van a ser, digamos, los límites en el ámbito de las bases de coordinación. Al revisar el texto final, entiendo que no les gustó tanto la idea de las bases de coordinación y esto quedó como subsumido, digamos, ¿no? Después mi insistencia fue en que eso debía quedar claro, si no el problema va a seguir siendo el mismo. Como quiera que sea, digamos, esta iniciativa de ley entró en el Senado en septiembre del año pasado. Más tarde, abril de este año, perdón, de 2015, presenta la diputada Margarita Saldaña su propia iniciativa, bueno, presenta en realidad dos iniciativas de ley, una de promulgación de la Ley General de Cultura y otra iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y en ese ámbito, por un lado, legisla lo que ordena el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución, que fue promulgado en el año 2009, donde se establece el célebre derecho a la cultura, y por otro lado legisla lo que ordena la fracción 29ñ del artículo 73 de la propia Constitución, en donde ordena, esto es muy importante, este párrafo y esta fracción del artículo 73 de la fracción 29ñ, es muy importante porque establece la obligación del Congreso de la Unión a expedir todas aquellas leyes que sean necesarias para distribuir las competencias concurrentes en materia de cultura entre gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, lo cual en estricto sentido es innecesario porque eso ya estaba establecido de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, pero bueno, lo quisieron poner expresamente, nada más que lo relevante es que después de obligar al Congreso a pedir estas leyes para distribuir las competencias concurrentes, dice, salvo la fracción 25 del artículo 73. Y esa fracción 25 del artículo 73 se adicionó de última hora, porque la propuesta original era que se expidieran leyes para distribuir las competencias concurrentes en todo el ámbito de la cultura, incluido la parte de los monumentos. Hubo una discusión de última hora con el presidente de la Comisión de Cultura en ese momento, en el cual se le llamó la atención para decirle, oye, lo que van a hacer aquí es gravísimo, no pueden desmantelar esto de carácter nacional, no pueden entregar a las entidades federativas estos bienes, si no cambian esa parte de la fracción 29ñ. Y así fue como se adicionó esa salvedad, salvo la fracción 25 del artículo 73. ¿Por qué le señalo eso? Bueno, porque la diputada Saldaña, en su propuesta de Ley General de Cultura y en su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública, desde mi punto sí atenta contra esta fracción 29ñ del artículo 73.
Ella dice que no se va a meter absolutamente en nada de aquello que tiene que ver con la fracción 25 del artículo 73. Sin embargo, cuando reforma la Ley Orgánica de Administración Pública, prácticamente viola esa fracción de la Constitución. Pero a lo que voy es que este es otro de los elementos que está ahorita en el Congreso de la Unión. Hay esta iniciativa que ha planteado, que ha propuesto y que está ahí en la discusión y que, ojo, entiendo que es de las cartas que va a jugar el PAN ahora que tiene la presidencia de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Pese a que haya dicho que la iniciativa del Ejecutivo difícilmente va a pasar, porque si no es por consenso no va a pasar. Es político, por eso dice eso. Otro de los elementos importantes ahora, que es motivo justamente de este espacio de análisis y discusión, es el que tiene que ver con la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, en el cual el día 7 de septiembre envía su iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica de Administración Pública y, consecuencia de esa reforma, 19 leyes más, que son las que tienen que ver con todo el marco jurídico del subsector cultura. Y en ese sentido, pues, propone crear la Secretaría de Cultura. La que sigue, si es tan amable. Bueno, ya sobre esta materia, digamos, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Pública y otras legislaciones, que son estas 19 a las que les hago referencia. El planteamiento, digamos, es relativamente simple. Por eso mi primera crítica, mi primer cuestionamiento público al planteamiento del Ejecutivo, de esta iniciativa del Ejecutivo, fue que era francamente pragmático, su propuesta era administrativista y un problema histórico de fondo lo resuelve de manera pragmática en términos administrativos. ¿Qué propone? Propone adicionar una dependencia más a las 18 que ya existen. Ustedes ven el artículo 26 de la Ley Orgánica de Administración Pública, es toda la lista, es la relación de las secretarías de Estado que conforman la Administración Pública centralizada, más la Consejería Jurídica de Presidencia. Son las 19 entidades. Bueno, a esas 18 secretarías que aparecen en este artículo le adicionaría una más, que es la Secretaría de Cultura. Así, en el artículo 26 establece pues la existencia de la Secretaría de Cultura. Pero el artículo más trascendente, digamos, es justamente el artículo 41 bis, que adiciona a la propia Ley Orgánica de la Administración Pública, en el sentido de que el Ejecutivo Federal cuente con una Secretaría de Cultura que se encargue, entre otras cosas, de desarrollar, promover y conducir la política nacional de cultura. Y, entre otras cosas, de las funciones torales, digamos, que le atribuye, que ahora es función de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es la obligación de expedir el Programa Nacional de Cultura. Este programa, que actualmente se llama Programa Especial de Cultura, que expide el CONACULTA, que en tiempos de Salinas de Gortari igual se llamaba Programa Nacional, ahora vuelve a retomaría ese nombre una vez expedido por la Secretaría de Cultura. Y otro de los aspectos es justamente atender la parte que tiene que ver con lo que se dispuso en el párrafo 9 del cuarto constitucional del derecho al acceso a la cultura. Déjenme decirles que que no es exposición de motivos, lo que trae ese proyecto de ley, es un texto que le precede.
porque ni siquiera formalmente, bueno, ni siquiera crearon una forma de llamarle exposición de motivos, considerandos, que es lo que normalmente precede a un proyecto, a una iniciativa de ley. No, hay un texto ahí que le incluyeron previo, y en ese texto que antecede al articulado de su propuesta, dice que con la creación de la Secretaría de Cultura se cumplirá con un anhelo de la comunidad artístico y cultural, donde yo no sé donde viven, o sea, que yo sepa, siempre fue cuestionado, siempre fue discutido, en estricto sentido no ha sido ningún anhelo, y más aún sabiendo, digamos, de las discusiones de fondo que hubo en la Fundación Colosio, que era lo que yo les comentaba al principio. No, por supuesto que no ha sido anhelo. Entonces eso es falso, digamos, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, propone esa creación de la Secretaría y se encargaría, entre otras cosas, de la expedición del Programa Nacional de Cultura, de promover, desarrollar, conducir la política cultural y atender la parte que tiene que ver con el párrafo noveno del cuarto constitucional. Por otro lado, también transfiere las atribuciones que en materia de cultura tenía la SEP en el artículo 38. Y esto explica, o es el argumento para señalar, por lo menos de mi parte, que ha empezado el desmantelamiento de la SEP en ese sentido. Toda la parte de cultura empieza a desmantelarse justo con la transferencia de atribuciones que actualmente están en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Esas prácticamente todas las traslada a el artículo 41 bis. Todo lo que tiene que ver con elaboración de catálogos, de monumentos, del patrimonio, bibliotecas, etcétera, todo eso se traslada al artículo 41 bis. De tal manera que la SEP en ese sentido pues prácticamente es vaciada, digamos, en toda esta parte que constituía la profundidad histórica, digamos, del proyecto de Vasconcelos. La gran lucha de Vasconcelos, por ejemplo, fue la fracción 25 del artículo 73, en la primera parte. Esa lucha la dio Vasconcelos entre los años 21 y 22. Justo en 1922 se adicionó esta fracción 25 a la Ley Orgánica de Administración Pública, en el cual, la fracción 25 del artículo 73, en el cual se le da atribuciones para crear escuelas, institutos, museos. Todo esto fue la gran lucha de Vasconcelos. Bueno, con esto prácticamente se dejaría sin sustento en la parte educativa y se trasladaría a la parte de la cultura. En este sentido, entonces, insisto, se desmantela el artículo 38 y se traslada al artículo 41 bis. En el caso de la organización y desarrollo de la educación artística, que en estricto sentido es una competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, obviamente la educación, aquí como que hay una especie de duda o de contradicción en el planteamiento, porque en estricto sentido todo lo que es parte educativo le corresponde a la SEP, pero como lleva la palabra artística, decimos, ¿qué hacemos? ¿No la llevamos o la dejamos? Entonces dejémosla, se la dejan a la SEP, pero ahora la obligan a que toda la organización y desarrollo de esa educación la debe hacer en coordinación con la Secretaría de Cultura. Es decir, como la Secretaría de Cultura es la que va a dar los elementos de carácter artístico para que se planifique, se desarrolle, se implemente esa parte de la educación artística que seguirá siendo competencia de la SEP, pero que tendrá injerencia, digamos, la Secretaría de Cultura, porque obliga a que se coordinen con ellas. Y como les decía hace un momento, aparte de la Ley Orgánica de la Administración Pública, como consecuencia de esa reforma, como consecuencia de la adición del artículo 26, como consecuencia de la adición del artículo 41 bis que está proponiendo, entonces necesariamente hay que reformar 19 leyes que tienen que ver con distintas instancias relacionadas o vinculadas con el ámbito de la cultura, no necesariamente con órganos que en este momento conforman el subsector, sino con otras leyes que veremos ahorita, solo se las menciono, que tienen que ver en donde prácticamente, por eso otra de mis críticas ha sido que esta iniciativa es la iniciativa copia y pega, o es la wiki iniciativa,
porque lo que hicieron fue cortar, pegar y cambiar una que otra palabrita, digamos, ¿no? Parte se sustituyó cultura por, o de educación por cultura. Bueno, de las leyes que reforma está la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la que sigue, por favor, la Ley General de Turismo, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley General de Educación, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley de Servicio de Administración Tributaria, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley General de Bibliotecas, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las leyes orgánicas del INAH y la ley creadora del INAH. Ahí es muy curioso porque, por ejemplo, en la ley de premios, estímulos y recompensas civiles, si no mal recuerdo, hay una disposición que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de premios, de estímulos a la creación artística, que tiene que ver con pueblos indígenas. Y entonces un maestro hacía la observación muy puntual de que todavía siguen considerando al Instituto Nacional Indigenista. O sea, dice él, ni se dieron cuenta que ya no existe. Y yo decía, tienes toda la razón. Sin embargo, eso no se puede notar cuando te dedicas a cortar y a pegar, ¿no? Porque es solo trasladar párrafos completos. Entonces, digamos, por eso es poco serio, es pragmático, es de un administrativismo tan simple, digamos, la propuesta. Pongo algunos ejemplos de cambios que hace la Ley Orgánica de la Administración Pública. Fundamentalmente, la fracción 9, por ejemplo, del artículo 38, dice, está hablando justamente de patrocinar eventos de distinta índole. Entonces en ese aspecto, en la fracción 9 le quita, por ejemplo, lo cultural y lo artístico, porque eso ya va a corresponder a la Secretaría de Cultura. Este ámbito de patrocinar eventos solo los deja con el carácter educativo, le quita lo cultural y lo artístico, que se traslada a la Secretaría de Cultura. Pero sin embargo, ¿por qué aquí quita lo artístico? Y en la parte de la educación artística dejó lo artístico. O sea, ahí es como demencial el asunto. Luego en la fracción 28 también le quita artísticos y culturales. Está hablando justamente de todo este conjunto de actividades educativos, artísticos y culturales, y así le va quitando, digamos, todo lo que tiene que ver con palabras, de términos de cultura, artístico, etcétera. Bueno, en esta fracción 30 bis condiciona la aplicación del artículo 3º constitucional solo a lo educativo. Ustedes recordarán también incluso la fracción quinta del artículo 3º constitucional, en donde está hablando de toda la parte educativa y señala que una de las obligaciones del Estado será difundir la parte educativa y cultural que está dentro de este contexto. Bueno, desmantela todo eso y solo deja esa fracción quinta, digamos, ¿no? Así, esa fracción quinta dentro de la historia de las reformas del artículo 3º constitucional es una reforma que se dio en la época de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, fue la quinta reforma del artículo 5º de la Constitución en la fracción quinta. Bueno, pues la deja, pero la descarta, digamos, de todo lo que viene quitando anteriormente. Luego llegamos al artículo 41 bis, en la fracción 17, perdón. Y aquí me parece que está la parte, una de las partes fundamentales, de las partes torales, porque alguien decía, bueno, pero es que por lo menos la gran ausente ahí es la Ley Federal sobre Monumentos. Se no toca la Ley Federal sobre Monumentos. Y yo decía, pues, primero, se cuidó de no hacerlo en ese contexto. Y segundo,
lo consideró no necesario porque esta fracción 17 del 41 bis establece justamente la facultad de ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las zonas de monumentos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, perdón, en el anterior, en el párrafo